Bueno, ahora nos vamos a recibir como invitado telefónico al doctor Carlos Humberto Saravia, el Uruncha Saravia, y lo hemos convocado en este día viernes. Él es un hombre de la política, obviamente, pero hoy no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de candidatura, de encuesta, de nada, sino que lo hemos convocado por los conocimientos que tiene el doctor Carlos Saravia sobre cómo va a ser el proceso de la votación propiamente dicha el domingo, cuando el ciudadano llegue a la mesa de votación, haga la fila, llegue a la mesa, entregue el documento y de ahí en más qué pasa. Queremos que nos explique cuáles van a ser los pasos que se van a dar a partir de ahí. Él ya lo hizo la vez pasada acá en nuestro programa y la verdad que fue muy clarito. Mucha gente me dijo, che, bárbaro, entendimos muy bien, por eso hoy lo volvemos a convocar para que nos cuente cómo va a ser el proceso. Le doy la bienvenida y le agradezco al doctor Carlos Saravia la gentileza de siempre para con nosotros. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por tu tiempo como siempre, siempre tan gentil con nosotros. Bueno, contanos, doctor Carlos Saravia, ¿cómo va a ser el trámite el domingo? Ciudadano, llego a la mesa donde me toca votar, entrego mi documento y de ahí contanos qué hay que hacer, teniendo en cuenta que hay dos comicios, dos elecciones, podemos decir. Una elección nacional con voto papel y una provincial y municipal con voto electrónico. Bueno, sí, en primer lugar lo que hay que aclarar es que se han desarrollado todas las medidas tendientes a darle una uniformidad al proceso y, por supuesto, agilizar lo que es el ejercicio del voto por parte de todas las personas que están incluidas en el padrón y que obviamente están habilitadas para ejercer el voto, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto involucró un acuerdo de la Justicia Federal que tiene una intervención en relación a lo que es la elección de diputados nacionales, y por otro lado, el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, que tiene a su cargo la competencia para regular lo que es el proceso eleccionario vinculado con las categorías provinciales y municipales, en este caso, senadores, diputados y concejales. Uh-huh. Así que el elector, la persona, el ciudadano que vaya a la escuela donde está figurando en el padrón, lo que va a hacer es, en primer lugar, tener que exhibir su DNI ante la autoridad electoral. En este caso no va a ser una sola, va a haber dos auxiliares más, que son los que también están previstos como autoridades alternas o subsidiarias a los efectos de también darle mayor agilidad al proceso. Y primeramente, una vez que presenta su DNI y que queda habilitado al estar figurando en el padrón, se le entrega el sobre para que ejerza el voto de papel. Uh-huh. Es decir, para la categoría nacional, son 14 listas, sí. Hay un biombo de una altura de 1,30 m, 1,40 m, que va a permitir que se preserve el secreto del voto. Uh-huh. Y allí es donde él va a desarrollar su derecho a elegir. Claro, va a elegir la boleta con las que se va a encontrar seguramente en una mesa como tradicionalmente había en los tiempos donde solo se votaba con voto papel. Correcto, o sea, no hay, en este caso, cuarto oscuro. Claro. Lo que hay es un biombo que está dentro del aula, en donde también va a estar la máquina electrónica, y lo que se ha determinado es que el primer paso para el elector es que ejercite su derecho a votar en la categoría nacional, que son 14 boletas. Bien. Detrás de ese biombo, una mesa, 14 boletas, elige la que le guste, o ninguna si quiere votar en blanco, vuelve a la autoridad, introduce el voto en la urna de cartón, el sobre, de la que está habilitada, el sobre, ¿no es cierto? Claro, introduce el sobre dentro de la urna, claro, de cartón. Allí sí se le va a dar ya la posibilidad de que con la faja que normalmente se utiliza para el voto electrónico, proceda a ejercer el voto en lo que es la categoría ya provincial. Con voto electrónico. Bien. Esto, como siempre, con la pantalla, digamos, de cara al elector y a espaldas
de lo que es la autoridad comicial para preservar también el secreto del sufragio. Exacto. Yo entiendo que esto no va a demorar más de 2 minutos. O sea, hay gente que planteaba que esto podía tener una demora mayor. Esto ya está chequeado y evidentemente que, bueno, no va a haber complicaciones. Lo que sí, lógicamente, hay que prever que el ejercicio responsable de votar involucra también acudir en horarios en los que eventualmente pueda expandirse la posibilidad y no que se produzcan estas situaciones complejas donde a primera hora se amontona mucho y lógicamente que, bueno, frente a eso, con el voto en los términos en que se desarrollaba antes, ya había una complicación. Bueno, hoy puede generar un poquito más, pero bueno, habrá que tener paciencia. Esto, en definitiva, es una cuestión bastante anómala y curiosa, que coincidan dos sistemas electorales, nada menos como estos, uno de papel y otro electrónico, que son, no digo la antítesis, pero que implica un desarrollo de lo que es el trabajo de campaña del candidato de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor Saravia, en el tema de lo del voto nacional, de los diputados nacionales, uno dice no reviste, digamos, características complejas. ¿Por qué? Porque son 14 boletas, como vos dijiste, cada una tiene la cara del candidato, el nombre del candidato, es una sola boleta chiquita, no es engordoso el trámite para ponerlo dentro del sobre, o sea que, digamos, por ahí el trámite va a ser bastante ágil. Ahora, cuando el ciudadano va y se encuentra con la pantalla del tema del voto electrónico, ¿con qué se encuentra, doctor Sarabia? Bueno, se encuentra primeramente con una pantalla que determina cuál es la modalidad que quiere ejercer, ya sea por categoría o por lista completa. Bien. Yo entiendo que a mayor desarrollo de este sistema hay mayor cantidad de personas que ejercen esta opción del voto por categoría, y en ese caso, primeramente se van a abrir entre los 18 postulantes a senador. Ajá. Lo primero que le aparece son como es unipersonal, son los 18 candidatos a senadores por la capital. Correcto, se abre con la categoría de senador. Uh-huh. Elige cualquiera de los 18 senadores, el que más le guste, de los 18 precandidatos a senadores. Después se abre la pantalla con la categoría de diputados. Hay 35 candidatos a diputados. Y con posterioridad a ejercer su voto en relación a esta categoría de diputados, como hay 59 listas de concejales, lo que se ha establecido por el Tribunal Electoral es una pantalla intermedia. Es decir, que no van a aparecer las 59 caras de concejales. Esto es muy importante que lo sepa el elector, porque los concejales están medio perdidos en el medio de esta secuencia. Exacto. Entonces, van a aparecer la pantalla intermedia con los símbolos o los escudos de los partidos. Hay distintos partidos que sí tienen paso, es decir, que abriendo a alguno de los partidos no se va a encontrar con un solo candidato a concejal, sino con varios. Por ejemplo, el Partido Justicialista lleva 17 candidatos a concejales, el Partido Radical lleva 4, el Partido Felicidad lleva 4. Entonces, esto sí creo que es una cuestión que hay que aclararla bien. O sea, con voto por categoría, al momento de querer votar en la categoría de concejales va a aparecer la pantalla intermedia. Entonces hay que tratar de antemano de conocer, si es que tienen algún candidato preferido, de averiguar en qué partido está, porque si no saben en qué partido milita o por el cual se postula, es muy difícil que después, al momento en que esté usando la máquina electrónica para ejercer el voto, es muy difícil que lo logre encontrar. Así que eso sí ya requiere una información adicional de lo que es el elector, que bueno, tiene que tener una responsabilidad como para conocer cuál es la oferta total. Yo sí lo visto a todos los votantes que sí
vean cómo pueden, antes de ir a ejercer el voto el día domingo, utilizar máquinas que están dispuestas en distintos lugares. Hay simulados de voto electrónico, hay aplicaciones que van por celular, o sea, inclusive por internet, por Facebook. Yo creo que hay suficiente posibilidad de conocer y de practicar antes de ir a ejercer el voto, porque si no van a ver que en determinadas categorías pudieran llegar a tener alguna complicación. Ahora, si van por lista completa, lo que se abre inicialmente es la oferta con la categoría de senador. Es decir que la categoría de senador es la señera, la que en definitiva contiene el total de la oferta electoral, en este caso. Entonces, si uno aprieta a un determinado precandidato a senador, se abre inmediatamente la totalidad de los candidatos a diputados y concejales. En algunos casos hay candidatos a diputados que tienen 10 listas adherentes y aparecerán 10 veces en la pantalla. Esto como garantía para cada una de las listas de concejales, aun cuando pueda advertirse que en la pantalla a lo mejor aparezcan varias veces un candidato y solamente una u otro candidato. Se da esto en distintos frentes. Esto se debe también a que algunos tienen una ingeniería electoral que aprovecha al máximo el sistema de voto electrónico, y bueno, y otros que lo hacen de una manera más convencional. No es irregular esto, al contrario, esto está legalmente permitido, y bueno, y hace también a la picardía y el ingenio que tienen algunos candidatos. Exactamente. Por ahí escuché algunas quejas diciendo como que aparecieron, me decían, los avivados de siempre, ¿no? Ahora, yo decía, es lo que acabas de decir, doctor Sarabia. Bueno, digo, hay que conocer muy bien, digamos, cómo es esto de la arquitectura, de ingeniería electoral, para optimizar, digamos, de la mejor manera posible, bueno, las cosas que puedes hacer dentro de lo que es la legalidad, ¿no es cierto?, para aprovechar justamente las ventajas, como decís vos, de esta herramienta que es el voto electrónico, ¿no? Lógicamente, bueno, yo entiendo que en la medida en que se va avanzando en la experiencia con el voto electrónico, bueno, cada uno de los partidos o de los frentes, e inclusive de cada candidato en particular, también va creciendo en lo que el aprovechamiento del sistema, y esto lógicamente que repercute, porque uno se ingresa en una pantalla y hay 3 candidatos a diputados y uno aparece 10 veces y los otros una vez cada uno. Bueno, pareciera desproporcionado, pero lo cierto es que cada una de estas listas tiene como parámetro no solo el diputado, sino precisamente que el concejal, o la lista de concejales, tenga una visibilidad en paridad de condiciones. Así que, bueno, yo entiendo las quejas, pero lo cierto es que también hay que irse formando y capacitando. La política tiene mucho que ver, por supuesto, con el contenido del mensaje, con la propuesta. Ojalá hubiera más debates, no los hubo, nadie debate, pero también tiene que ver con los sistemas, y los sistemas electorales no son ingenuos, no los hacen en un convento ni en la catedral, sino que tienen que ver con lo que es una forma que tiende a optimizarse según el interés y según las condiciones particulares que tiene aquel que lo logre imponer legislativamente a los efectos de establecer cuál es el sistema de representación, que en este caso, por supuesto, es elegir diputados, senadores, concejales, y bueno, así que esto, bueno, exige, diría yo, una capacitación mínima, pero previa. Así que es muy bueno que los comunicadores sociales estén informando sobre todas las contingencias que se pueden producir en una elección, ¿no? Exactamente. Ahora, creo que es muy válido el consejo que acerca el doctor Carlos Sarabia,
diciendo que a todos aquellos, a todos los ciudadanos, y yo y me incluyo, porque por ahí uno dice, oh, yo ya sé cómo funciona el sistema de voto electrónico, pero yo creo que las características de esta elección, doctor Sarabia, con la enorme cantidad de lista de candidatos, sobre todo a concejales, no basta de más que uno vaya y pegue una practicadita por ahí, ¿no? Y lógicamente, yo lo que le estoy diciendo es que la complejidad mayor se da con la categoría de concejales. Los concejales están escondidos, lamentablemente, por la superpoblación de listas. O sea, 59 listas, cuando en realidad la pantalla admite solamente 36. Y mire, cuando admite 36, hoy leía un consejo también muy sano de la señora Teresa Ovejero, que es la secretaria electoral, de que la persona que usa lentes, que los use, porque 35 fotos, algunos inclusive a la foto no la optimizan, sino que salen casi de cuerpo entero. Esto también es producto quizá de una falta de oficio en este tema. Entonces es muy difícil identificarlo, y las letras tampoco logran tener una dimensión que realmente puedan ser visibles con claridad y a simple vista o a primer golpe de ojo, digamos. Entonces yo lo que diría también es que hay que ir munido de sus anteojitos a aquellos que necesiten, y bueno, y yo he recibido, por supuesto, la preocupación como apoderado de un frente de muchos de los concejales que realmente ven que al tener una pantalla intermedia, es decir, que este esquema de voto por categoría involucra, primer paso, elegir la opción de categoría; segundo paso, el senador; tercer paso, el diputado; cuarto paso, pantalla intermedia. Hay muchos partidos que son tan nuevos que el sello nunca han podido instalarlo, nadie conoce el sello. Sí. Algunos apelan, por supuesto, a darle colores vivaces, otros a poner símbolos que eventualmente puedan ser más llamativos, pero lo cierto es que hay partidos nuevos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué partido presenta como candidato a tal persona? Y es muy difícil tener de antemano ese conocimiento, y yo diría, por eso, insisto, para los concejales, que nada menos tienen una responsabilidad en la capital de ejercer una tarea muy importante, legislativa y mente hablando, y también en el control, lógicamente que tienen que tener un relevamiento previo, ¿no? Ahora, las autoridades de mesa van a estar a disposición, tanto el presidente como los dos asistentes, llamémosle el vice primero y segundo, para identificarlo de alguna manera. Van a estar a disposición de cada votante cuando aquel vaya frente a la pantalla, hablamos del voto electrónico, y requiere ayuda. Están para asesorar, para decir, mira, yo estoy buscando votar a fulano de tal. ¿Lo van a poder asistir en ese caso, doctor Sarabia? Correcto, el tema es que no se violente el secreto. El secreto del voto, claro. O sea, una cosa es cuando se presenta una persona no vidente o tiene una discapacidad que exige que alguien pueda ayudarlo para practicar. Ahora, lo que no puede ser un presidente de mesa, por eso les digo, hay que relevar primero, es que ser sometido a una consulta que involucre hasta poner el nombre del candidato. Claro. O sea, de repente yo voy y quiero que Juan Pérez sea mi elección en la categoría de concejal. Ahora, y digo Juan Pérez porque no existe ningún candidato Juan Pérez. Exacto. Pero yo no puedo ir y pedirle al presidente de mesa que me diga dónde está Juan Pérez. Eso es lo importante que quería que aclare, doctor Sara. Por supuesto, porque quedaría... Ahí se viola, claro. Entonces, ahí ya lo que hay que tener en claro es que la responsabilidad inicial, primaria y exclusiva es del ciudadano. Elector. Exacto. Si el elector no sabe a dónde está el candidato que él quiere votar, bueno, es muy difícil que puedan ayudarlo otros.
o consulta antes o practica antes. Va a haber máquinas, como ya las hubo en las elecciones anteriores, y ahora las máquinas van a tener las caras de los candidatos que están en la oferta actual. Eso también quiero aclarar. En elecciones anteriores, los partidos políticos, algunos, no querían que esté la oferta concreta de ese día en la pantalla que se usaba como simulador. Así es. Bueno, Así es. ahora, y esto es una modificación que se hizo, sigue por ley, sí se puede. Entonces esa máquina va a contener toda la oferta, igual que cuando entre al cuarto oscuro a votar. Entonces yo le sugiero a esas personas que practiquen antes en esa máquina, que está para ese efecto, y lógicamente que encuentren a sus candidatos. Entonces, cuando ellos ingresan, va a ser más ágil la posibilidad de ejercer el voto, y por otro lado van a ser más precisos, porque a veces también es cierto que, bueno, una persona puede resistir, si es bastante locuaz, y si tiene alguna personalidad extrovertida, resistir la presión de aquellos que están afuera diciendo, che, ¿qué pasa? Que demoras tanto. Claro, es el tema también, que lo apura, dice, che, ¿qué pasa? Que apure, empiezan a aplaudir, a silbar, y el que está ante la pantalla se pone más nervioso todavía. Claro. Claro, correcto. Por eso digo, bueno, y la persona que no tiene una personalidad, digamos, que realmente resiste esa presión, a veces se apura y termina votando cualquier cosa. Exactamente. Hay que tener claridad sobre esto, hay que entrenar. Hay que practicar. El día anterior, pero hay que hacerlo. Hay que salir ya, buscar donde hay un simulador y darle, ir que vaya la familia, que vaya, si los chicos son más avispados, como se dice, para que le indiquen a los padres, a los abuelos, que lo hagan, porque creo que va a ser de absoluta utilidad para todos. Tengo un mensaje de la señora Catalina de Seriani, mi querido. Dice la señora, un mamarracho este sistema. Dice, el año pasado yo votaba un candidato y aparecía otro. Habla del voto electrónico. Mejor sería a la final el voto cantado. Dice, yo tuve a la presidenta de mesa que decirle, ya nerviosa, quiero votar por tal, ya que soy una persona mayor y me pongo nerviosa, dice la señora Seriani, y te pide que en una apretada síntesis vuelva rápidamente a explicar el procedimiento con el tema de la pantalla. Creo que ahí está la mayor complicación, ¿no? Este mensaje te lo hace llegar la señora Catalina de Seriani. Bueno, sí, yo entiendo que hay gente que lógicamente no tiene compatibilidad con el sistema porque no tiene tampoco algún tipo de relación con la tecnología y eso en las personas mayores se acentúa. Pero bueno, este es el sistema. Entonces hay que trabajar en base a lo que realmente hoy está impuesto como sistema para votar. Lo que sí hay que tener en claro es que nosotros no podemos sacrificar la posibilidad de ir a ejercer el derecho de sufragar, porque en estos tiempos difíciles, en estas épocas en que indudablemente hay crisis de representación política, lo peor que se puede hacer es dejarlas pasar a estas oportunidades de ir cambiando, ¿no? Entonces, yo lo que sí abogo siempre es porque esto que ocurre cada 2 años no puede ser materia de impaciencia de las personas, sino al contrario, es demasiado importante. Por eso uno dice, y una semana antes, y un día antes, o las horas antes, pero hay que practicar. La señora, yo entiendo que lógicamente tiene la posibilidad de consultar, debe tener un nieto, debe tener una hija, un sobrino, que pueden acompañarla y ayudarla de manera previa, y así uno puede sortear estos obstáculos que aparecen como algo realmente insalvable, y la verdad que no lo son tanto. El sistema de voto electrónico no lo es tanto, y ha garantizado en cierta medida también que la oferta total exista. Antes, en el voto papel, el voto que había en el cuarto oscuro era del que tenía toda la estructura para contar con fiscales en cada mesa. Y el que no la tenía en los lugares alejados era materia de la sustracción, del robo de votos. Entonces, cuando uno llegaba,
se daba a veces, con que entraba una persona y decía, che, no está en la lista de los votos de tal, pero tampoco había posibilidad que lleguen, Claro. porque en definitiva Claro, ya lo habían hecho desaparecer la noche anterior. no tenían fiscales para reponer, Claro. y por cierto fuera poco, cada 2 horas se ingresaba al cuarto oscuro, o sea que si alguno se había avivado de robar los votos, tenía 1 hora y media, 2 horas donde ingresaba gente a votar y no podía elegir a la persona que realmente quería originariamente. Muchas veces ha Esto, pasado, gente que salía del cuarto oscuro, Carlos, y decía, terminé votando por otro porque mi candidato no lo encontré, le pedí a la presidenta o al presidente Mesa, y me dijeron que ya, porque había que decir faltan votos, nada más, no había que decir faltan los votos de, si no falta voto. Y entraba la presidenta, veía y decía, a ver, los fiscales de tal partido, qué sé yo, y los tipos decían, "Pues, ya no tenemos más votos, ya han puesto todo y como vos decís, alguien se los llevó. no era parte una práctica usual, o sea, había Sí, partido, claro. por supuesto, siempre muy ligado al oficialismo, que tenían recursos, y lógicamente una de las estrategias del día de la elección era robar el voto del otro. Exactamente. Esto, quieramos no, ha ocurrido y no es un invento. Los partidos chicos se veían muy perjudicados y bueno, el sistema hoy garantiza, porque a la máquina no se le puede robar un pedazo de pantalla. O sea que, por un lado, tiene sus beneficios el sistema. Yo he sido uno de los que ha planteado que en la elección pasada ha habido algunas situaciones que se han corregido, por cierto, vinculadas con la custodia de las urnas, con la firma digital de los discos que se usan para hacer funcionar las máquinas de voto electrónico. Ha habido, creo yo, una mejoría y por supuesto, seguramente de la experiencia nueva saldrán otras necesidades a los efectos de que este sistema sea perfecto. Hay gente que todavía tiene su desconfianza, sí. Uno lo entiende, esto habla por un lado también de lo que es el desconocimiento a veces y otras también por la necesidad que tienen algunos de instaurar algún tipo de duda en el sistema. Pero particularmente, bueno, yo entiendo que hoy las condiciones están dadas como para tener una elección tranquila. El sistema es muy ágil, muy rápido, sobre todo en lo que es el cómputo de... Eso te iba a preguntar. Esto ya lo hago en carácter de periodista, ¿no? Con la inquietud, con la ansiedad que tenemos todos los periodistas, sobre todo quienes hacemos política toda la vida, de conocer rápidamente el resultado de las elecciones. ¿Hay algún cálculo, Uluncha, de que a qué hora se podrá tener un conocimiento acabado de cuándo, de cómo salieron los resultados? Bueno, yo entiendo que 7:30, 8 ya tendremos una tendencia muy clara, y esto en lo que se refiere a la categoría, a la elección de nacional. Voto electrónico. La de voto electrónico. De voto electrónico. Esta sí, esa claro, por supuesto. Esa va a ser más rápida. De una manera mucho más rápida, y los resultados son casi perfectos, porque los certificados de escrutinio se corresponden con un cómputo que hace una máquina que obviamente hace cálculos perfectos. Ahora, lo único que queda por discutir en el tema del voto electrónico son votos observados o votos impugnados, que son siempre escasos, pero es lo único que queda para discutir en el escrutinio definitivo. Lo demás, lo que se produce como resultado en el escrutinio provisorio que se hace en la propia escuela, en el aula, digamos, eso normalmente es inmodificable. Ahora, en lo que es el voto papel, y bueno, va a seguir siendo complejo y distinto, aun cuando hay una simpleza, porque no va a haber corte de votos, hay una sola categoría. Por otro lado, tampoco va a haber complejidad ni lentitud a la hora de contar, porque se cuenta una sola boleta, son 14 ofertas y se cuentan las boletas que hay de cada candidato. Pero yo entiendo que de todas maneras el sistema de papel siempre es más lerdo, así que, y aparte va a haber que esperar lo que son los certificados de escrutinio provisorio y los telegramas a la vieja usanza, que vengan de los lugares más alejados. Entonces yo entiendo que lugares como Rivadavia, como Anta, San Martín y lo que es los Andes,
siempre son los que llegan en último momento y que determinan Y que de una terminan manera definiendo distinta de la establecer la elección, tendencia, ¿no? ¿no? Claro, muchas veces los candidatos capitalinos festejaban, decían, mirá, llevamos tal ventaja, y los del otro partido decían, esperá, ya llegan los votos de San Martín. Y por supuesto, ¿Mm? San Martín Orán Orán, es claro, algo gravitante, exacto. ANTA también, y bueno, habrá que ver, sobre todo en los candidatos a diputados nacionales, cuál ha sido la apoyatura que han tenido en el marco de lo que es la expansión territorial en los departamentos de la provincia. Acá hay gente que tiene apoyos de intendentes, que tiene apoyo de Sí, legisladores, claro. y bueno, eso es aparato. La elección nacional es aparato. Me guste o no, no tiene el mismo desarrollo ni la independencia que tiene el sistema de voto electrónico en relación al elector. La inducción es menor. En el otro, bueno, puede darse lo que ocurría antes, ¿no? Siempre esto del partido que tiene muchos punteros y que va acorraleando gente y arriándola con el voto en mano a votar. Bueno, eso puede gravitar mucho, ¿no? Exactamente. Recordemos por último, doctor Saravia, que exactamente de la misma forma que se va a votar el domingo, en las PASO se va a votar en la general del 22 de octubre. Correcto. O sea, esto es una primaria, o sea, acá es una elección para determinar cuáles son los candidatos definitivos de cada frente o partido. Hay frentes que han dispuesto una modalidad que les permite a muchas de sus listas solamente tener la obligación de cumplir con el piso del 1,5% de los votos emitidos y directamente competir en octubre, mientras que hay otros que sí compiten y se funden en una sola lista. Por ejemplo, 17 listas del Partido Justicialista terminan siendo una, o dos candidatos a senadores en el sistema oficialista terminan siendo una. Uno, claro. O sea que juegan todo en esta. Y hay otros que juegan a la legitimidad. Esto es como ir a la fiesta y bueno, según cómo se presenta uno, si uno está bien vestido y termina con alguna buena impresión en la elección de agosto, estamos hablando de un porcentaje alto de votos, con posterioridad obviamente que ya se perfilan quiénes van a ser los que puedan superar el piso del 5% de votos, que es el piso establecido para la elección general, para la en el reparto. O sea, la PASO 1,5, la general 5%. En capital 1,5 pueden ser 4.500 votos, pero 5 puntos son 20.000 votos. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque no solo es pasar la PASO, sino que hay que pasarla, digamos, con algún tipo de comodidad, claro. Porque si no hay esa comodidad en votos, por supuesto después no hay manera, ¿no? Exactamente. Doctor Carlos Humberto Saravia Luncha, querido amigo, como siempre, clarísima tu explicación, creo que ha sido un importantísimo aporte para este programa, que justamente la idea que teníamos era eso, ¿no? Llevarle un esclarecimiento al ciudadano, y me quedo con la recomendación que hiciste. Vaya y practique, vaya ya, tiene mañana, tiene hoy, tiene mañana sábado, tiene el domingo todo el día antes de ir a votar, pero vaya y practique, ¿eh? Vaya y póngase ante el simulador del voto electrónico y haga lo que tenga que hacer para que entonces pueda ejercer su derecho ciudadano con todas las de la ley, y no por una cuestión de que alguien lo silbe, lo apure, lo aplauda, termine votando cualquier cosa. Así es, Daniel. Bueno, un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, muy atento con nosotros.